Bueno, gente que está aquí y esperemos llegue más gente, si no, ni modo. La siguiente mesa es una mesa de diálogo enfocada en repensar los objetivos de desarrollo sustentable, pensándolo en la perspectiva juvenil. La idea es, dependiendo de las posturas que encontremos aquí, ya sea apoyarlos, repensarlos o fundarlos de plano. Entonces, esperamos la disfruten. ¿Y por qué elegimos los objetivos de desarrollo sustentable como tema central para esta mesa de diálogo? Empezando porque creo que es el avance más importante que hemos tenido en temas de sustentabilidad, no porque sean los mejores, ni los más planteados, ni los más científicos, ni nada, sino porque lograron unir a muchas diferencias, muchas perspectivas en un objetivo común, un objetivo que cada vez está tomando más voz y cada vez es más necesario, o sea, el cambio climático, la crisis ambiental y social. Entonces, el hecho de que todos los países hayan firmado actas, acuerdos, leyes, hayan aprobado tantas miles de cosas y que estén en el imaginario de muchas personas, millones de personas que existen en los objetivos de desarrollo sustentable, visibiliza que existe una problemática que hay que atacar. La cosa, y por lo que estamos aquí viendo, es que como son objetivos forjados desde una hegemonía, saludos a Beatriz, desde una hegemonía de políticos, científicos, realmente creo que es una concepción que si bien ha funcionado y han servido, a pesar de que no ha tenido los resultados que hubiéramos querido, se están quedando un poco obsoletos, como muchas de las cosas que se han pensado desde los 70s, y la cosa es replantearlos e identificar mucho sus fallas, ¿no? Porque así como aquí en el centro y en la LISA defendemos la transdisciplina, los ODS son cosas que se impusieron a personas que no se les preguntaron, no se les pidió su opinión ni nada. Y pues justo es pensar cómo podrían ser un poquito más amigables, porque si de por sí el modelo de desarrollo no era algo aceptado en todas las comunidades, mucho menos lo va a ser un desarrollo sustentable. Y así como es importante conciliar el desarrollo para una mejor calidad de vida y detener la crisis ambiental, también hay que pensar en cómo incorporar otros modelos de desarrollo y cómo hacerlo sustentable, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy tenemos aquí a varias personas con ideas súper frescas, porque claramente son jóvenes. Entonces, ver cómo desde distintos frentes, desde distintas epistemologías, desde distintas visiones, podemos pensar en que si en algún momento llegamos a ser secretarios de la ONU, podamos proponer nuevos ODS, reformarlos y hacer que el mundo sea un poquito mejor y no nos lleve la fregada, ¿no? Que es lo que menos queremos. Entonces, Andy, te dejo el podio y bienvenidas a todos nuestros ponentes. Ay, Dios mío. Bueno, pues intentamos juntar como diversas voces y perspectivas acerca de los ODS, entonces contactamos pues como estas personas que ven aquí, de distintos colectivos, universidades, carreras, ¿no? Voy a empezar por presentarles. Ahorita Name está en el baño, pero voy a ir presentándoles demás. Pues primero tenemos a Lilian. Lilian es parte de la Red de Jóvenes Ambientalistas. Es una bióloga apasionada, comprometida con la conservación del medio ambiente y la búsqueda de la justicia social. Sus estudios los realizó en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lilian ha colaborado activamente en el equipo de educación de Natura y Ecosistemas Mexicanos, una organización dedicada a implementar acciones para la conservación de la selva lacandona. Lilian es miembro activo de la Red de Jóvenes Ambientalistas desde 2022. En la actualidad desempeña un rol destacado como representante en el Círculo de Identidad de la Red, donde contribuye a crear y a mejorar mecanismos de representación e implementación dentro de la red, así como en el análisis del activismo juvenil en México. Su participación activa y su liderazgo en estos eventos son un claro testimonio de su dedicación a impulsar un activismo ambiental juvenil y digno. Por otro lado, tenemos a Caro y Alejo, que vienen de la Ingeniería en Desarrollo Sustentable del TEC de Santa Fe, que está aquí cerquita. Bueno, tengo la semblanza de Caro y dice, es estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Durante su estancia en el TEC ha demostrado un crecimiento significativo en habilidades y competencias adquiridas en las diversas actividades de liderazgo y vivencia estudiantil. Dentro de sus responsabilidades más importantes, ha destacado por su participación como fundadora de un grupo estudiantil de género enfocados en temas STEM, involucrando e impactando a la población de preparatoria y profesional para crear una comunidad más equitativa.
Igualmente fue parte de la segunda generación del Eugenio Garza Sada Global Leadership Program, con el objetivo de seguir desarrollándose a través de la ética, el liderazgo, el emprendimiento y la innovación en México. Actualmente es mentora de emprendimiento social de dicho programa, esparciendo la semilla del cambio en futuras generaciones a través de proyectos de desarrollo sostenible. Fue participante del programa de liderazgo climático y desarrollo sostenible, Operación COP 2023, con el objetivo de pertenecer a la delegación mexicana en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Actualmente es presidenta de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, profundizando su conocimiento en temas como el manejo correcto de recursos naturales, procesos sostenibles, energías renovables y eficiencia energética a través de la organización de eventos y actividades de alto impacto. Su compromiso, responsabilidad y sentido humano son sin duda sus características más sobresalientes. Su proactividad y activismo tienen un gran impacto para la toma de decisiones con el objetivo de seguir transformando el rumbo de la acción climática en México y en el mundo. Al momento como de recabar como los nombres y las listas, creo que no estábamos muy seguros si ibas a venir, Alejo. Entonces no sé si te quieras presentar porque no tengo una semblanza. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. O sea, bueno, ¿aló? Sí. O sea, creo que se me olvidó enviar mi semblanza, si les soy honesto, entonces les pido una disculpa. Pues yo igual, así como Caro, soy estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, vamos en 5º semestre, y pues dentro de lo que he hecho y creo que considero relevante, pues desde que empezamos la carrera me metí a la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, básicamente pues buscando sacarle el máximo provecho a la carrera, y estudié Desarrollo Sustentable porque pues considero, toda mi vida he sido un privilegiado, ¿cierto? Y considero que tengo como una responsabilidad inherente al privilegio con el que nací, de utilizar ese privilegio para hacer algo bueno, por ya sea mi país, por México, vengo de Colombia, pero sí, básicamente eso, y esta carrera pues es como dentro de la ingeniería, que es una rama la cual no suele tener como mucho, pues que no se mete a fondo en temas sociales. La ingeniería en desarrollo sustentable es de las pocas que sí se meten en temas sociales, lo cual es lo que a Caro y a mí pues nos mueve y nos tiene aquí. Entonces, sí, nada, yo simplemente estudiante y pues no sé, ambientalista pues como de closet supongo, y ya, eso sería todo. Gracias. Y bueno, por último voy a presentar a Name. Name Villa del Ángel es una activista climática con enfoque en antimilitarismo, ecología queer, pluralismo institucional y bienes comunes. Es defensora de la justicia para comunidades neurodisidentes, discapacitadas y LGBTQ+. Gran parte de su activismo se realiza en la Asamblea Ecologista Popular, de la cual es cofundadora y presidente. Desde la Asamblea Ecologista Popular ha liderado proyectos locales, nacionales, regionales e internacionales. Organizó marchas como Movilidad sin Miedo, que aboga por un transporte público seguro, y se opone a la militarización del espacio público. Recientemente fue seleccionada como representante de la sociedad civil en la delegación mexicana para la próxima COP28 en Emiratos Árabes, donde se centrará en las negociaciones sobre pérdidas y daños y el Action for Climate Empowerment. Bueno, ya habiendo presentando a nuestros participantes, pues vamos a dar inicio. Pues creo que a muchos jóvenes, como en general dentro del activismo y también en la escuela, se nos vende la idea de que los ODS son el camino, ¿no? Y se habla mucho como en distintos ámbitos, como tanto en la parte empresarial como académica, social, y justo fueron como construidos desde arriba, ¿no? O sea, es un modelo de arriba hacia abajo, como impuestos para, pues para contextos más locales. Entonces, pensamos que era buena idea desde las juventudes, desde distintos como colectivos, poder mirarlos como de forma crítica, ver cuáles son sus ventajas, desventajas, qué implicaciones tienen, y también pues saber que quienes los propusieron pues seguramente ya no van a estar cuando nosotros podamos ser tomadores de decisiones. Entonces, creo que por eso es importante tener este espacio. Y la primera pregunta, que es como para quien la quiera contestar, y también si alguien contesta y después a alguien le surge otra idea, pues puede contestarle a esa persona.
es que ¿qué creen que diferencia al desarrollo del desarrollo sostenible desde su punto de vista, ¿no? Porque pues por algo se llaman objetivos de desarrollo sostenible y no nada más de desarrollo, ¿no? ¿Alguien quiere empezar? ¿Sí? Lilian. Ok, sí me escucho, ¿verdad? Vale. Para mí la diferencia entre desarrollo y desarrollo sustentable o sostenible es que el desarrollo sostenible incluye este componente ambiental. Considera el bienestar de los ecosistemas, de esta naturaleza que nos rodea, y podría de pronto, o sea, creo que es un concepto que lo tenemos como tan metido o se ha mencionado en muchas partes que de pronto nos olvidamos el verdaderamente qué significa el considerar a la naturaleza o al ambiente. Y es que hay que recordar que nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de los ecosistemas y veamos este ecosistema como este sistema muy dinámico en el que todos sus componentes están interactuando. Estas interacciones, al ser entre tantos componentes, pues son muy complejas. Entonces, cualquier cambio en estas interacciones, ni siquiera podríamos dimensionar el efecto que tiene. Entonces, el hecho de que el desarrollo sustentable o sostenible incluya este componente, creo que nos abre paso a, ok, los recursos naturales no son infinitos, perdón, y hay que tener muy en claro que no hay que rebasar estos límites que les mencionaba, que si de pronto pasamos estos límites o si hacemos tanto daño, el ecosistema ya no pueda reajustarse, ya no pueda ser resiliente y no pueda seguir como su trayectoria a lo largo de su propia evolución, ¿no? Entonces, creo que es el componente principal que los diferencia y también otro que es, y partiendo como de esta resiliencia de los ecosistemas, es el considerar que en el desarrollo sostenible se toma en cuenta no solo nuestra generación, ¿no?, sino también las generaciones futuras, pensando en que ellos también merecen una mejor calidad de vida que nosotros. Y pues si de pronto ya, o sea, si en este punto ya estamos como acabando con toda la parte de los ecosistemas, pues cómo les quedarían las condiciones en el futuro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Name? Yo quería criticar más bien como esa postura tal vez como de defender la postura desarrollista, digamos, o sea, más bien contextualicemos, ¿no? El desarrollo está enmarcado dentro de unas instituciones que fueron establecidas por el norte global, que fueron establecidas por cierto orden económico y un proceso colonial histórico. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando más bien de lo que históricamente fue entendido como este proceso de homogenización y división entre lo salvaje y lo civilizado, que fue creado por Europa, ¿no? Entonces, yo más bien cuando diferencio entre desarrollo y desarrollo sostenible, más bien lo entendería como parte del mismo paradigma colonial, pero bajo una estrategia distinta y bajo un contexto histórico distinto, con necesidades distintas, no para el beneficio de la población, sino directamente para poder mantener el sistema y poder seguirlo justificando mientras se vuelve cada vez más violento, ¿no? Entonces, cuando se habla de desarrollo, se está utilizando, o sea, distintas como… O sea, el desarrollo es una categoría epistémica, una categoría de conocimiento, una categoría ideológica que fue construida por Europa y que dentro de incluye varias cosas, ¿no? Habla de una forma de entender el tiempo de manera lineal y que es un proceso lineal que se va homogeneizando, ¿no? Entonces, es una visión del mundo que no busca la diversificación, no busca la heterogeneidad, busca la homogeneidad. Y también tiene una visión dicotómica del mundo, una visión que está dividida en dos, ¿no? De nuevo, civilizado salvaje, mente-cuerpo, moderno-atrasado, humano-natural, y todas estas cosas están conectadas entre sí, ¿no? Y así se construyen muchos regímenes de poder, como lo civilizado construye a una forma de racionalidad y de entender la mente, y entiende una forma de entender lo moderno y entiende una forma de entender lo humano, que todo este enramado de conceptos va construyendo lo que luego se vuelve la racialidad, el racismo, lo que se convierte en el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de desarrollo yo siento que no deberíamos de seguirlo haciendo porque invisibiliza procesos que son más reales y no ideológicos, como puede ser directamente, o sea, cuando se habla de desarrollo y subdesarrollo,
países desarrollados y subdesarrollados están visibilizando procesos de colonización y el hecho de que no es que estemos subdesarrollados en países como México o en países del sur global, sino que directamente hay una institucionalización y un sistema global que se mantiene como es porque hay relaciones muy establecidas del norte global al sur global de explotación, de destrucción, de colonialismo, de despojo, de extractivismo, de exterminio. Y bueno, por eso yo considero que es imprescindible recordar que la ideología desarrollista no nada más es incorrecta, sino que está impulsada por toda una maquinaria cultural, política, económica e institucional, que a su vez es la misma maquinaria que despoja, explota, oprime y extermina a los pueblos. Entonces tenemos que entender a la lógica desarrollista enmarcada dentro de quién está hablando de desarrollo, quién estableció los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, y desde allí poder hacer una crítica institucional y una crítica a nivel material de las instituciones que están construyendo todo esto, ¿no? Gracias. ¿Tienen algún otro comentario? Ok, se esperan. Va. Pues sí, ¿no? O sea, creo que desde un primer punto es importante como remontarnos y como desmenuzar estos conceptos que ya usamos tan como a la cotidianidad, como es el desarrollo y ahora el desarrollo sostenible, y también de repente detener a cuestionarlos, ¿no? Y pues sí, o sea, la Agenda 2030, que es donde están los ODS, pues es una agenda global que parte de una visión del desarrollo que también habría que pues, pensar para quién es ese desarrollo, ¿no? O el significado de desarrollo acorde a quién, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué implicaciones tiene que el modelo de la Agenda 2030 sea global? Es decir, que se establezcan metas, que son cada uno de los objetivos, de forma, sí, como general. Sé que cada uno tiene como sus metas más específicas, pero sigue siendo como esta idea de que en cualquier espacio, en cualquier lugar del mundo se puedan aplicar. Entonces, ha de tener como sus ventajas, así como sus desventajas. Así que, ¿alguien tiene algo que decir acerca de eso? Bueno, un poco contestando a la pregunta y retomando lo que decía aquí, ¿cómo te llamas? Perdón. Name. Sí, o sea, tenemos que partir de que, como mencionaban al principio, pues los objetivos van de lo general hacia lo particular, ¿no? Van de 17 objetivos, siguen con 169 metas específicas que ya fungen como un estándar para que los países puedan entender y puedan aterrizar más los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque pues antes ni siquiera se hablaban de desarrollo sostenible, antes ni sabíamos qué era. Hoy en día por lo menos empezamos a tener, gracias a los ODS, pues como marcos de referencia para que la gente pues pueda entenderlos, ¿no? Sin embargo, concuerdo mucho con Ame en lo que dice que invisibilizan muchos procesos, invisibilizan muchas causas más de raíz de los problemas a los que estamos atendiendo. Por ejemplo, como bien lo define el desarrollo sostenible, es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Pero nunca estamos hablando, por ejemplo, quiénes son las generaciones futuras, cuándo van a llegar las generaciones futuras, ¿sí? ¿Es en un año, es en 5 años, es en 10 años? Y literalmente yo creo que están hechos para seguir, como seguir teniendo una excusa y seguir poder haciendo lo que estamos haciendo hoy, que es teniendo en el contexto capitalista en el que vivimos, donde la gente vive con muchísimo más de lo necesario, ¿no? Y entonces esas son las necesidades actuales. Es una forma de poder seguir satisfaciendo nuestras necesidades actuales y de cierta manera pues tener una excusa para hacerlo, ¿no? Pues ya estoy impactando en este ODS, estoy impactando en esta meta, entonces pues ya las generaciones futuras se van a encargar de compensar por estos cambios. Entonces, bueno, como para aterrizar un poquito más la idea, sí tenemos que ser muy, muy críticos en por qué estamos usando los ODS, ¿no? ¿Quién inventó los ODS? ¿De qué base científica parten los ODS? Sí, creo que es bastante evidente que nacen pues de un contexto occidental, ¿no? De Europa, como decía Namel, del norte global,
¿qué entendemos por las necesidades actuales? ¿Sí? Entendemos que es irse de vacaciones 3 veces al año, vacaciones de lujo, llegando a lugares pues súper consumistas, donde vivimos con muchísimo más de lo que necesitamos, o en realidad cuáles son nuestras necesidades actuales. Pues partamos de la definición de desarrollo sostenible, como cuestionándonos ese tipo de cosas, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola. Pues sí, justamente creo que es importante repensar lo que significa el desarrollo sostenible, y también pues el desarrollo sostenible me parece pues un concepto bastante interesante de estudiar porque es algo muy nuevo, y justamente creo que es muy padre que nosotros como estudiantes, como personas que estamos estudiando estas carreras, tengamos ese poder de diseño y de implementar estas ideas, ¿no? Entonces también pues al ser carreras muy nuevas tenemos esta oportunidad de empezar a repensar y a volver a rediseñar lo que se estaba estableciendo. Y justamente quiero añadir la parte de indicadores, porque pues justamente en los objetivos de desarrollo sostenible ha habido un gran avance como a comparación de otros objetivos. Sin embargo, también es importante resaltar que los indicadores que se están mostrando en estos objetivos no son muy claros, son muy generales, y retomando la idea, pues no están teniendo una consideración interseccional, ¿no? Se están tomando como generalizaciones, y justamente pues el objetivo de los indicadores es que sean herramientas que nos ayuden a medir y evaluar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, justamente son una vía muy importante para convertir estas ideas abstractas que tenemos en ideas medibles y que se pueden ejecutar, ¿no?, a largo plazo. Entonces, ya teniendo esta oportunidad y esta herramienta de los indicadores, creo que es muy importante que los empecemos a utilizar mucho mejor, desde una parte en donde se considere el género, a las personas racionalizadas, personas migrantes, personas del sur global, personas del norte global, pero que sí tengan un enfoque para cada persona que pues habita este planeta, ¿no? Entonces creo que sí hay que empezar a tener ideas más metodológicas, pero tienen que ser pues más con un impacto social que realmente tenga un impacto sobre las personas. Y ya. Gracias. Lilian. Ujú. Bueno, regresando un poquito a tu pregunta de qué implica la Agenda 2030, bueno, creo que la Agenda 2030, independientemente de todos estos factores negativos que están mencionando, creo que lo principal es que evidencia un problema global. O sea, la Agenda 2030 nos está diciendo, este es un problema de todos, no hay ninguno que se quede fuera porque todos estamos en el mismo planeta y hay que hacer algo. Entonces, creo que esa es la aportación más importante que tiene la Agenda 2030. Sí, entiendo que es de una escala global y es muy común esta frase de el problema está en la escala, y claro, entiendo que la Agenda 2030 es de una escala global, pero creo que es una buena ruta de acción, o el para allá queremos ir. Eso es lo que queremos lograr en algún punto, y sé que en este momento pues podríamos estar un poco pesimistas, ¿no?, en cuanto al continuamos en este sistema capitalista, ¿cómo vamos a pensar en una alternativa sin esta palabra de desarrollo? Pero creo que de alguna forma tenemos que seguir avanzando. Antes, para no desviarme un poquito, porque también quería comentar un poquito de los comentarios que hicieron, creo que la Agenda 2030 es una brújula que nos direcciona hacia dónde, pero no nos dice el cómo. Y el cómo, ahí sí es en el cómo es en donde vamos a poder movernos en todas las escalas, en escalas locales, en escalas regionales, no importa. Pero es una brújula hacia lo que todos necesitamos, y de verdad que yo les plantearía que leamos los objetivos de desarrollo con una mente súper abierta, y verdaderamente no hay como qué criticarle, ¿saben? El fin a la pobreza y todos los ODS es como, claro, es lo que nosotros queremos, es el mundo que deseamos. Claro, el cómo es súper cuestionable, pero creo que los ODS, como les decía, es como la brújula y para allá queremos ir porque buscamos la igualdad en todas las personas, ¿no? También algo que implica es que si bien nos marca como estos 17 ODS, creo que hay que hacer especial énfasis en que todos estos ODS están interconectados. No podemos verlos ajenos o independientes. Aquí me gustaría comentar una anécdota que tengo.
Hace un par de semanas, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, hicieron igual como un evento parecido hablando de los ODS, cómo vamos, la Agenda 2030. Y se me hizo muy curioso que, como bien la Agenda 2030 dice, es un problema de todos y es un problema multisectorial. Entonces, se me hizo muy curioso que desde la parte de la investigación, la parte de los físicos y matemáticos, estén creando modelos para ver cómo podemos alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, uno de los doctores que presentaba la verdad olvidé su nombre, al rato se los comento si les interesa, pero este doctor lo que hacía era evaluar qué tan conectados estaban los ODS, ¿no? Entonces, él metía como todos los indicadores, el chorro de información que tenemos, y nos plasmaba en una imagen como todos los ODS conectados con 1000 líneas y con un montón de valorcitos que decía, bueno, pues si no atacamos o sea, si no empezamos a trabajar en este objetivo, vamos a vulnerar todos estos otros. Entonces, creo que es importante que se nos quede como esta parte de todos los objetivos están interconectados, y creo que el hecho de ver nada más como, pues vamos a abordar este ODS sin contar, por ejemplo, los objetivos más enfocados al medio ambiente, pues no estaríamos avanzando realmente en la agenda. Y por último, de nada nos sirve que todos los países nos comprometamos sí, vamos a hacer lo que la agenda dice, pero no estemos aplicando acciones, que es lo que, desde mi punto de vista, está pasando en México. Gracias. Dame. Sí, bueno, es que yo estaba como pensando más bien o sea, sí me parece como genuinamente muy importante el hecho de que tengamos como cierta manera en la cual podamos como medir, podamos como justo tener como indicadores, tener como programas en los cuales poder ir definiendo cómo evitar el colapso, ¿no? Cómo evitar que el sufrimiento aumente, cómo evitar que la gente que ya está sufriendo sufra más, las poblaciones vulnerables sean incluso más vulnerables. Es muy importante esto, ¿no? O sea, pero sí me parece muy importante que aún así podamos tener una visión, digamos, desde tal vez pluralismo jurídico o desde una visión como más decolonial de entender el problema, en el cual, por ejemplo, actualmente hay una intraducibilidad. Sí hay alternativas, sí hay propuestas, y la mayor parte de las propuestas y las propuestas que han servido han venido, por ejemplo, de comunidades indígenas, por ejemplo. El 80% de la naturaleza que está siendo como protegida, está siendo protegida por comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas no están pensando conforme a los ODS, están pensando conforme a visiones de mundo que tienen desde sus propias comunidades, pero cuando tratan de expresar estas visiones de mundo, estas cosmovisiones, estos saberes epistémicos dentro de espacios institucionales como puede ser la ONU, como pueden ser los gobiernos, hay una incapacidad de traducirlo, una intraducibilidad. ¿Por qué? Porque no es nada más de que el lenguaje que está siendo utilizado dentro de la ONU no tiene el alcance suficiente, sino que está construido como muralla. O sea, es un lenguaje que está construido de manera, pues sí, como que a final de cuentas termina siendo racista, a final de cuentas termina siendo excluyendo. Y la cosa de esto es que mete muchos problemas. El buen vivir no se puede meter de manera, o sea, se trató de meter a nivel institucional, jurídico, dentro de países como Ecuador, como Bolivia, y hubo muchos problemas en ese sentido. Temas como la comunalidad aquí en México, ¿no? No sé, como el confederalismo democrático en Kurdistán o distintas formas de autonomías dentro de México, ¿no? No se ha logrado como vincular de manera correcta justo porque está diseñado el sistema mediante una intraducibilidad, una incapacidad de traducir a nivel institucional. Les pongo varios ejemplos. El objetivo 8 de crecimiento económico. El crecimiento económico, incluso si lo ves desde la ciencia, o sea, incluso si lo ves desde la ciencia occidental, salió hace recientemente un artículo en un estudio en Nature, en la revista Nature, que se hizo un análisis, bueno, una encuesta a 800 científicos de todo el planeta, en el cual se les preguntó directamente sobre el tema del crecimiento económico. Y la mayor parte de ellos estaban en contra del crecimiento económico, o estaban apoyando el decrecimiento, bajar, o estaban apoyando simplemente el dejar de crecer. La mayor parte de esos científicos eran científicas a nivel ambiental, a nivel, ¿cómo se llama?, de ciencias sociales ambientales, y eso estamos hablando directamente de las ciencias. Ahora, si vas directamente a las comunidades estaban diciendo desde hace muchísimo tiempo que esto no estaba funcionando. Por ejemplo, no sé, el hecho de que se esté pensando, o sea, porque no es para todos los ODS, están pensados conforme a las lógicas del Estado, no las lógicas de las comunidades. Entonces, cuando se trata de mover, por ejemplo, a nivel institucional,
el tema como de los objetivos, como, o sea, como de medir conforme los ODS, se puede, por ejemplo, o sea, cuando se habla de industrialización, innovación, crecimiento económico, ahorita se están utilizando estas narrativas para implantar el Tren Maya y los megaproyectos en los estados del sur de México. Son lógicas que dentro del mismo programa de egresos de la Nación, o sea, se está viendo, se está considerando el Tren Maya como un proceso de supuestamente adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera, mientras simultáneamente se están desarrollando muchas comunidades. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la manera en la cual genuinamente se estaban desarrollando las comunidades, o sea, se estaban manteniendo las comunidades de manera sostenible, no era mediante los ODS, eran mediante cosas intraducibles para el sistema. Entonces, la imposición institucional de formas particulares de entender la industrialización, tecnología, instituciones sólidas, etcétera, ha llevado a nivel internacional que se articulen medidas de adaptación, mitigación y ahora con lo del Fondo de Pérdidas y Daños, también de pérdidas y daños, que terminan siendo asistencialistas, terminan siendo clientelares, y devienen muchas veces en como ciclos de dependencia, tanto a nivel nacional, tanto como a nivel subnacional, como a nivel internacional, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chiapas. O sea, ahora el supuesto desarrollo en Chiapas está aumentando la violencia en la región, ¿no? O sea, está aumentando la violencia del crimen organizado, está militarizando la zona, están también convirtiendo en una muralla en contra de, por ejemplo, o sea, xenofóbica, racista, en contra de migrantes en la región, ¿no? Y todo este tipo de cosas se están haciendo porque hay un sistema que lo está justificando. Entonces, simplemente siento que sí tenemos que irlo, o sea, sí hay alternativas y no es pesimismo, más bien es como ir pensando en esas alternativas y cómo poderlas ejercer y también poder medir y poder hacer todo este tipo de cosas, pero sin implantar un sistema colonial. Sí, claro. Sí, yo concuerdo mucho con Ame. O sea, concuerdo mucho, por ejemplo, en la parte de la intraducibilidad y creo que es una perspectiva que nunca lo había visto así. Pero, o sea, no hay que perder el enfoque de que los ODS es lo que tenemos, ¿sí? O sea, a día de hoy, antes no se tenían, el día de hoy son simplistas, ¿sí? También se prestan para que sigamos cayendo en racismo, como en la homogenización de tantos problemas que son mucho más complejos. Entonces, o sea, yo te quería preguntar cómo, si, o sea, los ODS no son el fin, ¿cierto? Son un camino hacia un fin. Entonces, más bien, ¿cómo podemos seguir mejorando ese camino tomando en cuenta lo que dices? O sea, porque igual los objetivos son hasta 2030, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy para llegar a eso? Porque aquí a 2030 pues faltan 7 años, bueno, casi 6, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo supondrías o cómo podemos implementar estos cambios, pues, si hay tantas cosas que no están considerando los ODS, ¿qué hacemos, pues? Sí. Bueno, ¿lo contesto ahorita? Bueno, es que, o sea, a nivel institucional, a nivel internacional, o sea, sí hay como legislación, o sea, más allá de las ODS, sí hay legislación que está mencionando todo este tipo de problemas. O sea, el Acuerdo de París habla en el 2.2, su artículo 2.2, menciona que se tiene que escuchar el conocimiento no científico y el conocimiento de las comunidades. O sea, están la Declaración de los Derechos de las Comunidades Indígenas, está la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 169. Todo este tipo de cosas están hablando de estos problemas, los mencionan abiertamente, pero se vuelve un enramado absolutamente contradictorio dentro del derecho internacional y dentro de las mismas instituciones como la ONU, que permite, eso se le llama como soft law, como ley como suave a nivel internacional, que es una ley que realmente no es vinculante, que realmente es contradictoria y que permite más bien dinamizar los procesos de colonialismo por parte del norte global, pero a nivel del sur global, ahí sí se les impone ciertas cosas a los países del sur global. Ahí sí se puede decir como de, no, es que en la nueva legislación de los Andamayo, para meter en un fondo de mitigación, tienes que meter cierta política de ajuste estructural, ¿no? Para supuestamente cumplir con los ODS, para supuestamente cumplir cierta cosa, pero realmente lo que estás haciendo es creando sistemas asistencialistas. O sea, por ejemplo, cuando les impones cierta forma de tecnología a países del sur global, pero al mismo tiempo los países del norte global tienen los derechos, las patentes, etcétera, de estas tecnologías, hay una relación de dependencia y están obligados a utilizar estas tecnologías porque si no lo haces, aumenta la deuda, si no lo haces, reciben sanciones, si no lo haces, incluso puede llegar hasta el intervencionismo. Por ejemplo, con el canjeo de la deuda, que pasó en Ecuador hace poquito, el año pasado. El canjeo de la deuda se dijo, no, es que
para que Ecuador pueda disminuir su problema de deuda, que hay 54 países con deuda actualmente como densísima, ¿no? Con crisis de deuda del sur global. Para que puedas disminuir tu problema de la deuda, te vamos a incitar a que inviertas en ciertos sistemas de mitigación, adaptación. Hubo muchos problemas a nivel en Ecuador por el mismo problema de que es un país en el sur global, es un país con muchísimos conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, no tuvieron la capacidad fiscal de poder cumplir esto. Y lo que hizo esto fue más bien que ni siquiera se lograron mantener los objetivos que estaban basados supuestamente en los objetivos de desarrollo sostenible, en la legislación, la gobernanza climática internacional. Aumentó la deuda y aumentó ¿cómo se llama? La dependencia dentro del país. Y eso es algo que ocurre constantemente en muchísimos países del sur global, por muchísimos temas. Entonces, simplemente tenemos que considerarlo, porque no es nada más de que estén mal, no es nada más de que no sean suficientes, sino que están siendo instrumentalizados para empeorar el problema. Claro. ¿Puedo comentar rápido? Gracias. Sí, o sea, creo que sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, o sea, retomando un poquito, creo que lo que mencionabas de las comunidades indígenas, que son ellas, por ejemplo, las que están protegiendo sus tierras, lo que es sagrado para ellos. O sea, los ODS tienen que partir, no, por ejemplo, de un mundo ideal, sin pobreza, con hambre cero, con salud para todos y bienestar para todos, etcétera, etcétera, sino que yo quiero recalcar en la importancia de que los objetivos tienen que ser objetivos basados en la ciencia, ¿sí? No basados en un mundo, en una utopía, por decirlo así, como en términos más simples. O sea, por ejemplo, los ODS, pues todos los países que firmaron los ODS se comprometen a firmar las NDCs, que si no las conocen son determinaciones, ¿cómo es? Eso, contribuciones determinadas a nivel nacional, gracias. O sea, tenemos que partir, primero, objetivos que estén basados en ciencia y ir revisando poco a poco, año tras año, cómo vamos país por país, meta por meta, tomando en cuenta que las metas que están hoy en día no son todas las que deberían de estar, ni de la forma en las que deberían de estar, pero es como construir sobre lo construido. O sea, ya tenemos un camino, ya tenemos una brújula, tenemos que ser muy críticos y pedir rendición de cuentas siempre de cómo vamos avanzando hacia cada uno de los objetivos, hacia cada una de las metas, y año tras año revisar qué metas nos hacen falta, qué sectores de la población no están siendo involucrados en estas metas. Y, por ejemplo, yo quiero hacer un poquito de hincapié en la estrategia de México, que es la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, que pues es un documento que revisaron en el 2022, y si te metes al documento, lo que yo esperaría, por ejemplo, es que por cada uno de los ODS estén claramente establecidas las NDCs y que por cada NDC exista como un progreso hacia esa contribución, cosa que hoy en día no está, por ejemplo, ¿sí? Te metes, por ejemplo, al ODS 12 de producción y consumo responsable, el cual trata pues muchos temas de gestión de residuos, y si bien se establecen compromisos de que México está comprometido con la gestión integral de los residuos, no vemos cifras, no vemos números. ¿Por qué? Porque no están los objetivos basados en la ciencia, ¿no? Entonces, quiero como hacer un poquito de hincapié en eso, que tenemos que construir sobre lo construido. Ya tenemos una brújula, tenemos caminos, tenemos avances, pero necesitamos buenos avances fuertes en términos de ciencia, que no se queden pues en este discurso para que las empresas, inclusive los gobiernos, nuestros políticos, pues hagan marketing con ellos y los vendan como una idea que quieren, pero en la práctica pues no hay progreso. Entonces pues quiero hacer como hincapié en eso. Okay. Bueno, voy a recapitular unas ideas como para tener como un piso común para poder seguir con la discusión. Pero bueno, entonces ya vimos más o menos cuáles serían algunas ventajas, algunas desventajas. O sea, algo que hizo la agenda global, pues sí fue poner como el tema en la mesa, visibilizarlo como a nivel internacional. También hay que reconocer que tiene metodologías, tiene indicadores, y eso pues ayuda a que sí se pueda como cuantificar el progreso y no se quede nada más en ideas, ¿no? También, o sea, ya vimos que también, dije otra vez también, perdón, o sea, también ya vimos que hay un choque de cosmovisiones como al construir la agenda, o sea, obviamente
al ser un actor el que construye la agenda no se pueden incluir como las distintas epistemologías y como sistemas de conocimiento, que aunque chance vayan como por la misma rama, pues no se entienden como en términos de lenguaje, que es lo que decía Nami sobre cómo se pueden traducir como ciertas cosmovisiones e ideas, ¿no? Y bueno, ya teniendo como esto en cuenta, no sé si ustedes qué propuestas tengan en cuanto si creen que lo mejor sería reformar los ODS, de alguna forma quitarlos, poner como algún otro mecanismo igual global, pensar de forma local y sobre todo tomando en cuenta que pues quienes hicieron los ODS pues ya no creo que estén como ahí funcionales cuando, cuando seamos adultos, ¿no? Entonces, sí, o sea, ustedes, ¿cuáles serían sus propuestas ya teniendo como claro qué sí sirve, qué no sirve, harían una combinación de cosas? Los escucho. Bueno, a mí me gusta mucho verlo en donde no podamos depender y no tengamos como esta dependencia hacia lo que están haciendo los gobiernos, los estados, o a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel internacional, ¿no? Ya como a un nivel de estado como pues México. Creo que justamente también es muy importante reconocer este liderazgo climático, liderazgo universitario, en donde nosotros solos, solas, soles podamos tomar un rol importante en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Por eso me gusta mucho este tipo de eventos, porque por ejemplo nosotros somos del TEC, entonces allá tenemos una perspectiva como platicando aquí, somos ingenieros, ingenieras, tenemos como una visión muy metodológica, como muy, pues sí, o sea, muy de procesos, ¿no? Contando muchas otras perspectivas. Pero también platicando con ustedes, pues ustedes una licenciatura en desarrollo sostenible, tienen un impacto más social. Entonces a mí me encanta que podamos converger, compartir conocimientos y ver cómo podemos a partir de ahí seguir moviéndonos hacia un futuro más sostenible. Entonces, pues mi respuesta va mucho con base en la acción personal, pero también colectiva, que creo que la acción colectiva ha estado moviendo mucho, ¿no? Muchas acciones colectivas han llegado a la Conferencia de las Partes, ¿no? Que son foros pues internacionales importantes, pero en donde los jóvenes apenitas están tomando fuerza, ¿no? Entonces, yo invito mucho a formar parte de Gaia, gran organización, de verdad un aplauso por lo que están haciendo, es increíble. También desde nuestras universidades, desde los colectivos a los que pertenecemos, pues es muy vital tomar un rol de liderazgo, compartirlo con las personas y hay muchos libros, muchas experiencias. A mí me gusta mucho compartir como la experiencia uno a uno, una persona con una persona, de lo que hemos aprendido, de lo que funciona, de lo que no funciona, pero justamente hay un documento muy bonito que a mí me gusta mucho, que es sobre University Global Coalition, en donde tienen muchos documentos en donde cómo se pueden pues justamente accionar desde distintas posiciones. Justamente tienen un documento que se llama Students as Invaluable Participants to Achieve the SDGs y justamente pues tienen como, es un kit, ¿no? O sea, es como un kit. Entonces a mí me gusta mucho tomar en cuenta las personas que tienen mucha experiencia, que tienen como un lenguaje más formal, más educado, bueno, como que se basa más como en una parte académica más bien, pero que también las personas que van empezando también son muy importantes para esta lucha que estamos logrando. Entonces hay muchos medios pues, de herramientas en donde ustedes se pueden informar, platicar, y creo que sí es muy importante empezar a agregar a esta agenda global la acción juvenil, que al final de cuentas, pues literal, es como somos las personas que vienen y que están haciendo todo por las que vienen, por las que están y por las que ya se fueron. Entonces, pues es muy importante que en comunidad podamos seguir formando y tejiendo redes de apoyo en donde podamos buscar un país pues más libre y justo a partir de la agenda, ¿no? Súper, Caro, muchas gracias. Sí, súper de acuerdo con Caro. O sea, necesitamos líderes, necesitamos liderazgo, pensamiento crítico y juntarnos todos, apoyarnos. O sea, emocionalmente esto no es una tarea fácil para ninguno de nosotros, hay mucho ecoansiedad, hay muchos problemas que derivan de todos los problemas, pero bueno. Ya como respondiendo a qué propuestas de cambio habrían pues para la Agenda 2030,
yo partiría primero, y me voy a pegar aquí una fumada, pues, partamos de que la sostenibilidad no es la salvación, ¿sí? No es el fin. Como decía Name al principio, es un sistema pues, que ha seguido que ha seguido permitiendo que el modelo de desarrollo actual y el modelo de crecimiento económico pues, se siga dando como se está dando. Entonces, yo partiría de esa premisa. ¿Y qué cambios propondría yo para la agenda? Voy a basar mi respuesta en una posición ética frente al medio ambiente, que es la ética de la sostenibilidad, que bueno, aquí tengo la definición, pero básicamente lo que dice es que hay una reconciliación entre la razón y la moral, en donde los seres humanos entremos en un estado de conciencia, haciéndonos responsables de nuestros actos hacia nosotros mismos, pero también hacia la naturaleza. Entonces, básicamente habla de que tenemos que hacernos responsables por lo que nos estamos haciendo a nosotros y por lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Entonces, para reformar la Agenda 2030, yo lo que haría es considerar que el mundo se mueve por dinero y que la forma de nosotros hacernos responsables por esto, por los daños que le hacemos al medio ambiente y a la humanidad, es por medio, primero, del dinero. O sea, no es posible que un país se comprometa a reducir tantos por ciento emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, X, Y, Z, sin que no haya una penalización por lo que dice. Entonces, ahorita prácticamente todos grandes, bueno, México por lo menos, Colombia también, donde yo vengo, se compromete a cosas y no se hace responsable por lo que dice. Entonces la palabra pierde valor y entonces estamos nosotros mismos alimentando ese sistema que tanto criticamos. Entonces yo partiría de ahí. El mundo se mueve por dinero y tenemos que ser realistas. Tienen que haber sanciones para cuando un país, un gobierno o una entidad se comprometa y no sea capaz de cumplir con ese objetivo. En el momento en que empiecen a haber sanciones, en que el mundo pues, empiece a mover por esto, pues los países van a tomar más seriedad frente a estos problemas y creo que es una realidad que yo considero pues triste, pero que está pasando. Y quiero rescatar la idea de Name hace un rato de la encuesta de los científicos que hicieron, que en otras palabras significaría detener un poco, mitigar un poco el crecimiento económico para poder contribuir hacia objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Tiene que haber un sacrificio por el lado del crecimiento económico, porque si no, pues vamos nosotros mismos a seguir justificando y a seguir comprometiéndonos a objetivos con los cuales no vamos a cumplir. Entonces, yo quería eso, penalizaciones para todo el mundo que se comprometa y no haga nada al respecto. Sí, hay que sernos responsables por lo que decimos, la palabra tiene que tener valor. Gracias. Pues, creo que voy a aprovechar que se relaciona con una pregunta que ya teníamos preparada y es justo cuáles son las limitaciones de que sea una agenda de la comunidad internacional, ¿no? O sea, sabemos que los tratados internacionales tienen, pues, a pesar de que sean vinculantes, tienen sus limitaciones y a pesar de que muchos países firmen acuerdos supuestamente vinculantes, nada pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de estas sanciones, yo me lo imaginé como un mundo donde ya no hay, porque justo lo que entra en debate normalmente es como de, bueno, entonces acabamos con la soberanía de los estados, ¿no? De que ya no pueden hacer lo que, ya no son soberanos porque les vamos a imponer como un reglamento internacional, lo cual sería otro tema, pero pues justo hay que pensar en qué tanto nos limita pensar todo de forma internacional, qué tanto sí nos puede ayudar el derecho internacional y la forma en la que se homologa como con el nacional, o qué otra forma habría de pensarlo, ¿no? De pensarlo fuera del derecho, pensarlo desde lo local, desde las comunidades, como de abajo hacia arriba. No sé si tengan como alguna idea acerca de esto. ¿Name? Bueno, yo creo quiero poner varios ejemplos. A ver. Uno está el tema como de, las NDCs que mencionabas, ¿no? Las NDCs, fun fact, son horribles, uno, dos. Suplantaron, en el protocolo de Kioto, que era previo al Acuerdo de París, el protocolo de Kioto establecía que sí eran vinculantes todos los, lo equivalente a las NDCs del protocolo de Kioto para los países del norte global. Cuando salió el Acuerdo de París, los países del norte global se negaron a repetir lo que consideraron que fue un error haber aceptado en el protocolo de Kioto, que era hacerse responsables. Pero eso es algo increíble porque, la UNFCCC, la COP, etcétera, considera, en sus principios base está que
el principio de responsabilidad. Entonces, cada vez ese principio de responsabilidad está menos y menos marcado, cada vez es menos importante en las negociaciones. Y no nada más el principio de responsabilidad, también estamos hablando de como la importancia de la ciencia, ¿no? Y estoy como a favor de eso, pero en los últimos años, justo porque, porque en el último reporte del IPCC salió directamente, no es que una de las cosas que está dañando a al sistema climático global es el crecimiento económico, son relaciones de desigualdad, son relaciones coloniales. Eso lo mencionó el IPCC. Fue muy difícil que lo mencionara, pero lo mencionó. Pero justo porque lo mencionó, en las últimas negociaciones, por ejemplo, en el Comité de Transición que está viendo ahorita para pérdidas y daños, Estados Unidos se ha negado a considerar el reporte del IPCC como justificación para la nueva legislación. O sea, está mandando el demonio al IPCC para poder mantener un sistema que sigue siendo colonial. Entonces está renunciando a los principios de la UNFCCC, al principio de responsabilidad, al principio de poder como retribuir, etcétera, etcétera. También está renunciando a la ciencia, justamente. Antes se justificaba en eso, ¿no? Como de, no, es que las comunidades indígenas ni siquiera tienen conocimiento científico, decían, pero ahora ni siquiera les importa eso. Y ahora, otra cosa más general, pero que me parece como extremadamente importante que consideremos. En el último mes, los últimos 30 días, Israel, hablemos de Palestina e Israel, porque es muy importante para la legislación internacional, ha violado 62 resoluciones de las Naciones Unidas, 62. Los presidentes de 18 agencias de las Naciones Unidas ya han dicho abiertamente, y no nada más de las agencias, sino directamente a Antonio Guterres, el presidente de las Naciones Unidas. Se han mostrado horrorizados y se han posicionado en contra del genocidio palestino. Incluso hace unos días la Asamblea General de Naciones Unidas sacó una resolución sobre Gaza en la cual pide una tregua humanitaria inmediata. Pero a pesar de todo esto, ya van más de 10,000 personas asesinadas, el 40% de estas personas asesinadas han sido niñas, y no se detiene el genocidio. Y no hay mecanismo internacional que genuinamente haya importado para poder detener el genocidio. Eso está mostrando que para la hora de la verdad, la legislación internacional y las instituciones internacionales no sirven. En el momento en el que tenemos que actuar con urgencia para evitar un genocidio, evitar un exterminio, no sirven las instituciones actuales. Entonces, hay que criticar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero más que nada hay que criticar a lo que está detrás, que son la capacidad genuina de las instituciones internacionales para poder resolver este tipo de problemas. Entonces hay que entender a nivel general lo que significa el neoliberalismo y lo que genuinamente ha sido el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo a nivel nacional, en los estados-nación, ha sido un vaciamiento del derecho público. El Estado es cada vez menos responsable de proteger a la población. También es una securitización y una militarización de los estados, ¿saben? Al mismo tiempo. Y luego la normativización que ocurre a nivel internacional es una normativización que realmente ni siquiera importa. Solo importa cuando le conviene a los países del norte global. Entonces, para dar una alternativa, la pregunta anterior de cuál sería una alternativa, o sea, yo consideraría que se tiene que cambiar, reformar no nada más los ODS, sino las instituciones actualmente existentes a nivel internacional. Y es difícil, o sea, porque como dice Andy, ¿no? Si reformas, o sea, es muy importante eso de que sea vinculante, ¿no? O sea, pero si fuera vinculante bajo el sistema actual, sería vinculante bajo legislación que tiene que aprobar los países del norte global forzosamente y que terminarían reproduciendo relaciones de desigualdad, de explotación, de colonialismo. Entonces, más bien, sí tienen que ser vinculantes contra los estados-nación, porque son las principales causantes, pero también tiene que haber una reforma o repensar la política internacional y también nacional para pensarlo a nivel de pluralismo jurídico. O sea, de que no es nada más la ONU y no nada más son los estados quienes establecen normativas y quienes establecen soluciones. También son las comunidades. O sea, esto ya está teorizado incluso dentro del mismo derecho. Incluso dentro de la misma, aunque está mal hecho, pero la legislación mexicana ya más o menos lo está mencionando cuando habla de los usos y costumbres, ¿no? O sea, que la mayor parte de Oaxaca esté pensado conforme a usos y costumbres, ya es el legitimar a nivel jurídico las otras normativas que existen dentro del sistema. Y también a nivel internacional hay varios mecanismos que pueden llegar a hacer esto. Entonces hay que fortalecer este tipo de cosas para poder ir construyendo algo que no esté basado, en primera no esté basado en el norte global, en segundo no esté basado tampoco a nivel como de Estado-nación, porque no es nada más el Estado-nación quien está administrando las cosas, también son las comunidades, también son las organizaciones civiles, los movimientos sociales. Por ejemplo, un avance que no me parece suficiente, pero que es un avance, es por ejemplo el Acuerdo de Escazú, aquí en la región. El acuerdo, sí.
El Acuerdo de Escazú sí está considerando todo este tipo de cosas. O sea, ya como menciona como participación de la sociedad civil, ya está diciendo como de la responsabilidad del Estado para proteger a los activistas, etcétera, etcétera. Es un avance. No es suficiente, pero es un avance. Y está considerando todas estas diversidades. ¿Por qué? Porque le es obligatorio, o sea, porque no tiene de otra. Los países de Latinoamérica no tienen de otra. Si la mayor parte de la población viene de comunidades indígenas, viene de espacios rurales, etcétera, etcétera, es muy difícil tratar de homogeneizar como lo hace el norte global. Pero es un avance. Entonces podríamos ir tratando de impulsar este tipo de cosas. Por ejemplo, estableciendo protocolos de derechos humanos dentro de los próximos fondos, dentro de las próximas legislaciones de la COP, etcétera, etcétera. Porque eso, cuando dices derechos humanos, estás conectándolo con todas esas legislaciones de derechos humanos. Entonces, para cuando llegue un momento en el que México utiliza el fondo, no sé, de pérdidas y daños para militarizar Acapulco, pueda meter un amparo a una comunidad diciendo los derechos de las comunidades indígenas mencionan que necesitamos autonomía y que deberíamos de nosotros estar administrando este fondo. Ese tipo de cosas. No es suficiente. La política internacional no va a resolverlo todo, pero si vamos a trabajar desde allí, me parece importante que podamos considerar ese tipo de cosas. Gracias. ¿Tienen algún comentario? ¿Ustedes? Ok, vale. Sí, échatelo. Que igual, o sea, ahí vuelve y juega, por ejemplo, en el Acuerdo de Escazú, listo, se firmó, gran avance, igual tenemos que encontrar formas de cómo darle seguimiento a lo que firmamos, a lo que nos comprometemos, ¿no? Cómo darle como esa validación también continua, ese monitoreo continuo, porque súper bien que se haya logrado ese avance, pero ¿cómo lo hacemos? Con activismo, siendo críticos, o sea, eso es como literal, seguir construyendo sobre lo construido, pero sí, súper bien. Va, pues muchas gracias por sus comentarios. Pues justo creo que estamos llegando a lo que teníamos en mente con el objetivo de esta mesa, que era desmenuzar los ODS, y ya no solo desde los ODS, sino desde los mecanismos internacionales, desde el derecho internacional, y ver cómo qué nos funciona, qué no. Y pues ahorita hablando como juventudes, que esto luego parece como que son temas de pues de señores diplomáticos del norte global, Que se van a pero morir. contextualizándolo como nosotros estudiantes en la Ciudad de México, y qué forma se les ocurre como para incidir en seguir estas metas que puede que ya no sean los ODS, porque pues ya vimos que sí, o puede que sí, pero siendo críticos al respecto, siendo estratégicos. También porque pues ya están estas instituciones, ¿no? No podemos desecharlas completamente, sino creo que justo lo que nos conviene es saber cómo usarlas a nuestro favor y saber que no son perfectas, saber que se basan como en un modelo colonial, capitalista, pero pues podemos aprovecharnos de algunas cosas, ¿no? Entonces ya ustedes como contextualizándolo de forma más local, ya pensando tal vez como en sus universidades o en sus colectivos, ¿de qué forma creen que podemos incidir? Ajá. Vas. Bueno, aquí va a ser como un mega comercialote a la red de jóvenes ambientalistas, porque precisamente cuando salió lo de la Agenda 2030, que estábamos como en todo lo de la pandemia, nos pusimos a replantearnos estos ODS, el enfoque de la agenda, e identificamos que si bien no muestra esta responsabilidad diferenciada, no muestra estas estrategias contextualizadas a un tiempo y un espacio en específico, y que pues prácticamente las juventudes no fueron escuchadas en esta agenda, en 2020 se hicieron una serie de mesas dirigidas prácticamente en su totalidad por jóvenes y acompañadas también de algunos expertos pues, no jóvenes, en las que se abordaron 10 temas, que fueron agua, océanos, transición energética, biodiversidad, defensa del territorio, protección a los defensores ambientales, recuperación económica post-COVID, biodiversidad, educación ambiental y ANPs. Y en todas estas mesas lo que se hizo fue escuchar las experiencias de los jóvenes, escucharnos entre nosotros y plantear nuestras perspectivas, nuestros sentires. Bueno, cabe recalcar que fueron jóvenes de aproximadamente todos los estados de la República, y pues yo creo que lo más importante aquí fue el diálogo que se armó,
Y posterior a este diálogo se armó una ruta crítica de cómo podíamos los jóvenes incidir en estos temas y qué era lo que nosotros necesitábamos por parte del gobierno para que verdaderamente pudiéramos hacer un cambio en estos temas. Y bueno, en este documento también se plantearon como algunas posibles soluciones. Y yo creo que es una buena alternativa a esta agenda, si bien sigue siendo una agenda, es una agenda que viene desde lo local, desde lo regional, desde México, y en la que cada uno de los jóvenes, desde su experiencia y desde sus puntos de vista, pues aportaron un poquito, o bastante, y creamos esta otra alternativa que podría ser un poquito más enfocada o con una diferente escala para poder llegar a las soluciones. Gracias. Suena muy padre porque justo imponen agendas y es como de, pero ¿quién nos preguntó? O sea, hablan mucho de las generaciones futuras, de justicia intergeneracional y es como de, ¿en qué momento nos consultaron? Pero entonces está muy padre lo que hacen en la red. Síganlos en Insta. ¿Alguien más quiere decir algo? Si me preguntan, yo respondo. Pero bueno, o sea, a mí me gusta como descomplicarme la cabeza un poco y guiarme por premisas como simples y sencillas. Y para responder un poquito a la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita desde donde estamos? O sea, la premisa que me aparece en el cerebro es lo que hacemos aquí adentro, afuera se replica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la universidad, en el TEC, hay una ruta como de sostenibilidad que se llama la Ruta Azul. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el TEC, yo diría como no, pues lo que tenemos que hacer es ser críticos con el informe que nos está presentando la universidad, leerlo primeramente con la mente abierta, pero siempre preguntarnos qué tan verídico y qué tan real es lo que nos están informando y lo que nos están vendiendo los medios. Entonces, primero es estar informados y segundo, ya una vez que tengamos como una evaluación de en dónde estamos, pues poder exigir lo que hace falta y seguir siendo como muy coherentes con lo que estamos buscando. Necesitamos mucho pensamiento crítico, pero partir de ahí, o sea, que lo que hagamos en la universidad tiene importancia, porque lo que hacemos aquí adentro es lo que vamos a hacer el día de mañana, pues allá afuera. Entonces, es lo que yo diría. Sí, es que como andan promocionando, yo también quiero promocionar. No, a ver, la Asamblea Ecologista Popular, de la que Andy también forma parte. No, bueno, hay varias cosas. Primero quiero como mencionar que también formamos parte del Frente de Pueblos de la Cuenca del Anáhuac. El Frente de Pueblos de la Cuenca del Anáhuac es más de 50 asambleas comunitarias dentro de la Cuenca del Anáhuac. Así es, dentro de Chiapas, no es cierto. Dentro de la Cuenca del Anáhuac, las cuales se están oponiendo a muchas dinámicas que está actualmente impulsando el gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pero también algo que les pareció muy importante, o sea, que se discutió a principios de año, o sea, y que es lo que hemos estado haciendo también durante este año, ha sido poder crear una agenda legislativa y una agenda de acción desde las autonomías, o sea, desde el Frente de Pueblos, y irla construyendo a nivel, ¿qué escribo qué? Es que me está haciendo así, ¿qué escribo? Ah, sí, cierto, firme la petición, bueno, espérense. Bueno, entonces se está haciendo como, por ejemplo, RE fue a las asambleas del agua, donde se está viendo como específicamente el tema de agua, y cómo poder pensar a nivel legislativo las autonomías desde el agua dentro de la Cuenca del Anáhuac. Y así en varios temas. Entonces, esa es una forma que me parece muy importante que pudiéramos trabajar. Por favor, colaboren con el Frente de Pueblos y por favor, hace poco sufrimos represión y nos golpearon los policías así bien feo y como que nadie nos peló. Entonces, o sea, como que no salieron las noticias. Entonces fue como de chale. Entonces, pues sí pueden seguir como a varias asambleas, incluyendo la Asamblea Ecologista Popular, del Frente de Pueblos para que se enteren de ese tipo de cosas y puedan como difundir y demás, porque si los medios de comunicación no quieren hacerlo porque no quieren pegarle a la 4T, pues mínimo que las redes sociales sí lo hagan, ¿no? Eso es por parte del Frente de Pueblos. Se me olvidó. El Programa General de Ordenamiento Territorial es un programa que fue construido rompiendo la ley de consulta de Ciudad de México. Hubo represión, se golpeó a gente de Atlapulco, del pueblo de Atlapulco, a señoras de la tercera edad.
Todo para impulsar este proyecto que quiere quitar más de 30,000 hectáreas al suelo de conservación de Ciudad de México, que quiere darle el poder a Airbnb y al mercado inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? El Frente de Pueblo se opone a esto. Entonces estamos haciendo una junta de firmas porque juntaron 15,000 firmas. 15,000 firmas. Somos 18 millones de personas en Ciudad de México, ¿sí, no? Bueno, 23 si consideras el Estado de México, ¿no? Bueno, o sea, como bueno, ya X. Entonces, estamos juntando firmas porque se juntaron 15,000 firmas por parte del gobierno diciendo como de esto representa a toda la ciudad. Entonces vamos a juntar más para que podamos decirle, sí, pues juntamos más que tú. Y nosotros no queremos el Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces, por favor, firmen, llevamos 13,000, pero necesitamos más. Entonces, eso es una. Luego, la parte como a nivel de participación en espacios internacionales y etcétera, también me parece muy importante. Yo formo parte de la… No sé si tengo permitido decir eso. ¿Puedo decirlo? Ya lo comencé a decir. Bueno, no, que voy a ser parte de la delegación mexicana como representante de la sociedad civil. Entonces, hay espacios, o sea, para la representación de la sociedad civil dentro de la COP y dentro de este tipo de espacios, ¿no? Ahora, la mayor parte de las organizaciones que están allí son como organizaciones que no tienen como trabajo a nivel territorial. Hay mucha gente que es muy chida, pero no tiene trabajo a nivel territorial. No forma parte de movimientos sociales genuinos porque están como… Entonces, me pareció muy, muy chido que también como pudiera haber gente que venga de movimientos sociales, que venga de estudiantes, que venga, etcétera, etcétera, que no tenga un doctorado en una universidad gringa, o etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que también puedan participar en este tipo de cosas para que pueda genuinamente ser representativo. Entonces, nada, que le puedan entrar a este tipo de cosas. Y yo voy a estar viendo lo de pérdidas y daños. Yo estoy tratando de hacer como una agenda colectiva. Entonces, en mis redes sociales y en las redes de la Asamblea voy a estar como impulsando como talleres y cosas así de aquí a un mes, en lo que inicie la COP, para tratar de construir la agenda, bueno, a ver si me la aceptan, ¿no? Porque yo no soy la única persona que está en la delegación, pero estoy tratando de hacerlo. Entonces, pues, si participaran y estuvieran allí para que la podamos hacer entre todos, estaría chido. Y ya. Para lo del pegot. Yo te lo hago llegar. O ahí cuando… Sí, en ese QR. Pues, No les vamos a dejar de salir de aquí sin firma. no, o sea, esto coincide perfecto porque en la mañana hubo una plática de Luis Zambrano, que es biólogo de la UNAM, y justo nos habló del suelo de conservación de la ciudad y como desde un punto de vista de ecología urbana, pero también mencionó acerca de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, de cómo les va a afectar el programa de ordenamiento territorial. Y pues sí, o sea, realmente sus promociones están bien en este momento porque ya estamos llegando al final. Entonces, creo que ver qué está sucediendo como de forma más local, sobre todo en grupos juveniles, nos hace ver como que sí hay alternativas, que sí hay gente haciendo otras cosas, que no solo son los ODS, como impuestos desde, pues sí, como pensarlos desde arriba, desde una forma más académica o de política pública internacional, sino que también hay procesos locales que se están llevando a cabo y que no hay que invisibilizar, ¿no? Y pues también como es importante, creo yo, como retomar espacios, entonces, pues está padre que aquí, o sea, yo me siento rara de estar como en un podio de la Ibero y que me estén transmitiendo, porque esto está en vivo. No creo que haya mucha gente viendo, pero… Perdón, Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo están transmitiendo. Entonces, pues sí, como tomar más espacios, y igual, pues apropiarnos de los medios de comunicación, ¿no? O sea, aprovechar que somos la generación que le sabe a las redes sociales, ¿no? Entonces… Es que tenemos otro chip. Justo, no lo entenderían, pero bueno. Muchísimas gracias por participar. No sé si tengan algún otro comentario ustedes o también si el público tengan como algún comentario, alguna pregunta. Pueden retomar un tema de hace media hora, o sea, no importa, pero cualquier cosa. Pues yo, de verdad que, bueno, antes que me diga una cosa ahí,
Me gustaría que le diéramos un gran aplauso a las personas que organizaron este evento, porque se la volaron, está genial y nunca yo había participado en un panel así, entonces de verdad el aplauso más grande del mundo, que nos vengan a callar. Sí, pues sí, creo que justamente pues tenemos diferentes perspectivas, diferentes análisis que son muy importantes para empezar a hacer actividades integrales, que tengan las opiniones y las vidas, los mensajes de las personas realmente marcadas en estos proyectos que queremos hacer. Entonces, pues finalmente yo quiero alzar una invitación a que saliendo de este panel no digan, bueno, si gustan, ¿no? También libertad de expresión, qué padre, qué cool, me voy a mi clase y bye, ¿no? O sea, realmente de aquí tomen las ideas que más les gustaron y puedan irlas a implementar de donde vengan, ¿no? Justamente comiencen a emprender proyectos de la comunidad entre ustedes. También es muy importante justamente lo que mencionábamos, al final es un panel juvenil y queremos que no solamente se quede en una discusión, sino que realmente les mueva a una acción concreta, ¿no? Entonces puede ser cualquier cosa, de verdad creo que justamente la agenda Global 2030 la mueven las personas, no la mueven las instituciones, como ya lo hemos mencionado, no la mueven los gobiernos, la movemos nosotros y nosotras, en un plano en donde estamos buscando un cambio verdadero, en donde podamos ver representadas a todas las personas que estamos en este mundo, ¿no? Entonces, justamente vayan por un café y vayan a pensar qué voy a salir de la universidad, voy a salir de este espacio y qué voy a hacer con eso que me están brindando, con estos diálogos que estamos teniendo. Entonces, realmente les invito a que a partir de su liderazgo muevan a otras personas. De verdad, a mí me gusta mucho la parte de dejar una semilla hacia el cambio en cada persona. Y de verdad yo de verdad depositaría toda mi confianza en que las personas que estamos aquí vamos a hacer cosas muy grandes. Entonces sigan luchando, sigan educándose, leyendo, para que podamos ser líderes globales en las universidades y también en nosotros y nosotras mismas. Y listo. Ya. Muchas gracias, Caro. Ay, qué bonitas palabras. ¿Hay alguna pregunta del público o comentario, sugerencia? No tantas, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, pues si no, vamos a concluir la mesa de diálogo. Muchas gracias por haber participado. Creo que, pues me gustó bastante, o sea, como que… No, o sea, como que tenía miedo, la verdad, porque dije, ¿cómo vamos a juntar de que… Ajá, como carreras y red y va a estar raro y así, pero me gusta como que se hagan estos espacios sin tener como tanto miedo a la oposición de ideas, o sea, como que creo que es importante, pues sí, como dejar explícito que hay ideas contradictorias y el ambientalismo es muy grande y pueden haber como metodologías totalmente distintas y… Entonces creo que es importante como cuestionarnos y también dialogar como con quien tiene una postura totalmente opuesta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por participar. Y antes de que aplaudan, ahorita hay como recreo, bueno, no recreo, pero es como un descanso largo, va a haber comida y nos queda una última plática para cerrar el día social del Encuentro Vita y es acerca de… Bueno, es sobre la incidencia del centro en las mujeres de comunidades campesinas con CESDER, que es un colectivo. Entonces, los esperamos aquí a las 2 de la tarde. Esperen. Bueno, les voy a dar su reconocimiento y un regalito también. Estos son como regalitos que vienen de productores locales del suelo de conservación del sur de la ciudad y son de Tianquisquilitl. Ay, qué bonito. Ajá, es una cooperativa de varios productores. Entonces,
También creo que sí, estaría padre que pudiéramos como compartir contactos de que ay, yo tengo un proyecto de protección de ecosistemas marinos, sobre agricultura, sobre educación ambiental, sobre feminismo. Pues estaría muy padre que nos pudiéramos como pasar contactos, a ver de que yo conozco a alguien que te pueda ayudar, yo conozco a alguien que te pueda ayudar, así vamos formando redes en donde pues podamos ahí sacar buenos proyectos. Les invito a que ahorita como en el break hagamos eso, estaría muy padre. Eh, Gracias. Sí, 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 ya pueden. Demasiado. Esperen una foto. Pablo, ¿nos toman una foto? Ay, sí.